Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a la familia. Me encanta tener compañía y que compartamos este espacio. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Me haría muy feliz tenerte como parte de la comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y debate en el mundo del entretenimiento, y que además nos da la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones personales y las expectativas sociales. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, Hande Erçel. Pero no nos centraremos en sus papeles más famosos, ni en sus últimos proyectos. Hoy vamos a desentrañar un tema mucho más personal e íntimo, porque Hande Erçel, a pesar de su éxito y fama, no se ha casado. Es una pregunta que muchos fans y medios de comunicación se han hecho. En un mundo donde la presión social por casarse y formar una familia a cierta edad es aún muy fuerte, especialmente en algunas culturas, la decisión de una figura pública como Hande de mantenerse soltera es algo que genera mucha especulación e interés. Hoy vamos a ir más allá de los rumores y los chismes, y analizaremos las posibles razones, basándonos en sus propias declaraciones, entrevistas y el contexto en el que se mueve. Prepárense para escuchar una perspectiva que podría sorprenderlos, porque la madurez y la independencia de Hande Erçel son cualidades que se reflejan en sus decisiones. Antes de empezar, quiero dejar algo claro: este vídeo no pretende juzgar ni criticar las decisiones de Hande. Simplemente buscamos entender su perspectiva y reflexionar sobre las presiones y expectativas que enfrentan las mujeres, especialmente las mujeres exitosas en el mundo de hoy. Así que relájense, prepárense su bebida favorita y acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Una de las primeras cosas que debemos considerar es el contexto cultural. Turquía, aunque es un país modernizado, aún conserva fuertes lazos con sus tradiciones. La institución del matrimonio es muy valorada, y a menudo se espera que las mujeres se casen a una edad relativamente temprana. Para las celebridades la presión puede ser aún mayor, ya que sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público. Cada relación, cada encuentro, cada publicación en redes sociales, es analizado y debatido por los medios y los fans. En la sociedad turca, el matrimonio suele ser considerado como una de las metas más importantes en la vida de una mujer. La familia, el respeto a los mayores y la continuidad de las tradiciones son pilares fundamentales. Aunque las ciudades cosmopolitas como Estambul y Ankara han adoptado un estilo de vida más occidentalizado, las expectativas sociales tradicionales aún ejercen una influencia considerable, especialmente en las generaciones más conservadoras y en las zonas rurales. En este contexto, el éxito profesional y la independencia económica de una mujer pueden, en algunos casos, entrar en conflicto con las expectativas familiares y sociales relacionadas con el matrimonio y la maternidad. Una mujer exitosa como Hande Erçel, que ha logrado reconocimiento internacional, podría enfrentar una presión aún mayor, ya que su soltería podría ser interpretada de diversas maneras, incluso como una desviación de los roles tradicionales. Sin embargo, Hande Erçel parece haber logrado navegar este entorno con una gran autonomía. A través de sus entrevistas, ha demostrado ser una mujer con una mentalidad muy clara y definida. No se deja llevar por las expectativas externas. Su prioridad, al menos públicamente, ha sido su carrera, su desarrollo personal y su bienestar emocional. Esta postura, aunque podría considerarse poco convencional en ciertos círculos, refleja una evolución en la sociedad turca, donde cada vez más mujeres están desafiando las normas tradicionales y priorizando sus propias aspiraciones y deseos. Es importante destacar que aunque la presión social por el matrimonio pueda ser intensa, también existe un creciente reconocimiento de la importancia de la libertad individual y la autonomía. Las nuevas generaciones, influenciadas por la globalización y el acceso a la información a través de Internet y las redes sociales, están más dispuestas a cuestionar las normas tradicionales y a abrazar la diversidad de estilos de vida. Ahora, hablemos de sus relaciones pasadas. Hande ha tenido relaciones sentimentales conocidas, algunas más largas que otras. ¿Pero qué podemos deducir de estas relaciones? Lo que parece evidente es que en cada una de ellas, Hande ha buscado la compatibilidad, la conexión emocional y el respeto mutuo. Parece que no ha tenido prisa por casarse simplemente por cumplir con un estándar social. Entre sus relaciones más mediáticas, destaca su romance con Kerem Bürsin, también actor turco con quien compartió Protagon.
Ismo en la exitosa serie Love is in the Air. La relación entre Ande y Kerem, que comenzó en el set de filmación, capturó la atención del público y se convirtió en una de las parejas más queridas del momento. Sin embargo, a pesar del cariño del público y la aparente estabilidad de la relación, la pareja decidió tomar caminos separados. La ruptura entre Ande y Kerem generó especulaciones y rumores en los medios, pero lo que quedó claro es que ambos actores mantuvieron una actitud respetuosa y madura. En lugar de entrar en polémicas, ambos se enfocaron en sus respectivos trabajos y en sus proyectos personales. Este comportamiento refleja la postura de Ande de priorizar su bienestar emocional y su independencia, incluso en situaciones difíciles y bajo la presión mediática. Posteriormente, Ande fue relacionada sentimentalmente con otros hombres, pero ninguna de estas relaciones llegó a formalizarse. En cada caso, Ande demostró ser una mujer que valora la autenticidad, la conexión emocional y el respeto mutuo en sus relaciones. Parece que no busca una pareja simplemente para cumplir con las expectativas sociales, sino para compartir su vida con alguien que la complemente y la haga feliz. En sus entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia de la independencia y de la libertad personal. Ha mencionado que busca una pareja que la apoye en sus sueños y aspiraciones, y que respete su espacio y su tiempo. No busca a alguien que la complete, sino a alguien que la complemente, que sume a su vida, no que la limite. Esta mentalidad es muy común entre las mujeres que han priorizado su carrera y su desarrollo personal. En el mundo actual, las mujeres tienen más opciones que nunca, y pueden elegir el camino que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. Ande Ercel parece ser un ejemplo de ello. Ha demostrado que es posible tener éxito profesional, disfrutar de relaciones sentimentales, y al mismo tiempo, mantener el control sobre tu propia vida y tus propias decisiones. La independencia femenina y la autonomía personal son valores cada vez más importantes en la sociedad actual. Las mujeres ya no se ven obligadas a elegir entre su carrera y su vida personal, sino que pueden encontrar un equilibrio que les permita alcanzar sus metas profesionales y disfrutar de relaciones satisfactorias. Ande Ercel, con su ejemplo, inspira a muchas mujeres a seguir su propio camino y a tomar decisiones que se alineen con sus valores y deseos. Otra razón importante para considerar es el enfoque de Ande en su carrera. Desde muy joven ha trabajado duro para construir una exitosa trayectoria en la actuación. Ha participado en series de televisión que han sido éxitos a nivel mundial, y ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva, y requiere tiempo, dedicación y compromiso. Para Ande su carrera ha sido una prioridad, y esto implica, en muchos casos, tener que tomar decisiones difíciles. La industria del entretenimiento es conocida por su naturaleza demandante y el alto precio que exige a sus profesionales. Los rodajes extensos, los viajes constantes, la exposición mediática y la presión por mantener una imagen impecable pueden ser factores que dificulten la conciliación con una vida familiar tradicional. Ande Ercel, al elegir priorizar su carrera en este momento, demuestra su compromiso con su profesión y su ambición por alcanzar nuevas metas. Es posible que en este momento de su vida, Ande no haya encontrado a la persona adecuada para casarse y compartir su vida. O tal vez simplemente no sienta la necesidad de hacerlo. Cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Lo importante es que Ande sea feliz y que se sienta realizada. La búsqueda de la pareja ideal es un proceso personal y subjetivo. No existe una fórmula mágica ni un calendario preestablecido. Cada persona tiene sus propias expectativas, necesidades y deseos en cuanto a la relación de pareja. Ande Ercel, al parecer, no se apresura a encontrar a alguien, sino que espera encontrar a la persona adecuada, con quien pueda construir una relación sólida y duradera basada en el amor, el respeto y la compatibilidad. También es importante considerar las presiones mediáticas. El constante escrutinio público puede ser agotador y desgastante, y puede afectar negativamente a las relaciones sentimentales. Las especulaciones, los rumores y las noticias falsas pueden generar tensiones y conflictos, y pueden hacer que sea difícil construir una relación sólida y duradera. Es posible que Ande, consciente de esta realidad, haya decidido proteger su vida personal y evitar las presiones innecesarias. La vida de una celebridad está constantemente expuesta a los medios de comunicación y al público en general. Cada paso, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizado y comentado. Las relaciones sentimentales de las celebridades son especialmente vulnerables a la especulación y a la invasión de la privacidad.
Andercel, al mantener una postura discreta sobre su vida privada, protege sus relaciones y evita las presiones que podrían afectar su estabilidad emocional. Además, la pérdida de su madre en 2019 seguramente tuvo un impacto muy significativo en su vida. Perder a un ser querido puede cambiar la perspectiva sobre la vida y las prioridades. Es posible que Ande, después de esta experiencia, haya reevaluado sus valores y sus prioridades, y haya decidido enfocarse en su bienestar emocional y en las cosas que realmente le importan. La muerte de un ser querido es una experiencia dolorosa y transformadora. Puede generar una profunda reflexión sobre el significado de la vida y sobre las prioridades personales. Andercel, al afrontar la pérdida de su madre, probablemente haya fortalecido su resiliencia y haya aprendido a valorar aún más la importancia del bienestar emocional y la felicidad personal. Esta experiencia podría haberla llevado a tomar decisiones que prioricen su salud mental y su desarrollo personal. En sus entrevistas, Ande ha demostrado ser una mujer muy madura y reflexiva. Ha hablado sobre la importancia del autoconocimiento, de la autoaceptación y de la búsqueda de la felicidad. No parece ser una persona que se deje influenciar fácilmente por las presiones externas. Tiene una mentalidad muy clara y sabe lo que quiere y lo que no quiere en su vida. El autoconocimiento es la clave para tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y deseos. Andercel, al ser una mujer que se conoce a sí misma, es capaz de establecer límites y de priorizar su bienestar emocional. La autoaceptación es fundamental para sentirse cómodo con uno mismo y para no depender de la aprobación externa. Ande, con su ejemplo, inspira a muchas personas a ser fieles a sí mismas y a vivir una vida auténtica. Por último, es importante recordar que el matrimonio no es la única forma de felicidad. Hay muchas maneras de vivir una vida plena y satisfactoria. Andercel ha demostrado que es posible ser feliz, tener éxito y sentirse realizada, sin necesidad de casarse. La felicidad es un estado subjetivo que depende de cada individuo. No existe una fórmula única para alcanzar la felicidad, ni una única manera de vivir una vida plena y satisfactoria. Andercel, con su ejemplo, nos demuestra que el matrimonio no es la única opción y que cada persona es libre de elegir el camino que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. La madurez de Andercel radica en su capacidad de tomar decisiones que se alinean con sus valores y sus deseos. No se deja llevar por las expectativas sociales, sino que sigue su propio camino. Su enfoque en su carrera, su desarrollo personal y su bienestar emocional demuestran una gran independencia y una fuerte voluntad. En resumen, las razones por las que Andercel no se ha casado hasta ahora son múltiples y complejas. No podemos saber con certeza cuáles son sus motivos exactos, pero podemos deducir algunas posibles razones basadas en sus declaraciones y en el contexto en el que vive. Podría ser la presión cultural, la priorización de su carrera, la búsqueda de una conexión emocional profunda, la protección de su vida personal, o simplemente, la decisión de no casarse hasta encontrar a la persona adecuada. Lo importante es respetar sus decisiones y entender que cada persona tiene derecho a elegir el camino que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. La historia de Andercel es un ejemplo de cómo una mujer puede romper con los esquemas tradicionales y construir su propia identidad. Su éxito profesional, su independencia y su capacidad para tomar sus propias decisiones son una inspiración para muchas personas. Su mensaje es claro: la felicidad no reside en cumplir con las expectativas sociales, sino en ser fiel a uno mismo y en seguir el camino que nos haga sentir plenos y realizados. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de Andercel. Me parece fascinante ver cómo una mujer tan exitosa y popular se atreve a tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por las presiones sociales. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Ande? ¿Tienen alguna otra razón que agregar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.